Estimados hermanos, paz de Cristo, les doy la más cordial bienvenida al grupo de Exégesis Bíblica, parte 2. Estamos ya iniciando este curso y les estoy grabando este video para compartirles lo que será nuestra primera unidad de estudio, donde en esta materia, en esta segunda parte de la exégesis, vamos a estudiar eh, algunos métodos críticos que estudian la Biblia, que le hacen un estudio científico a la Biblia. Y en primer lugar, pues en la primera unidad y segunda unidad, vamos a tener que estudiar el método de la crítica literaria, de cómo hay un estudio literario de la Biblia, y la crítica literaria ha desarrollado pasos muy importantes que se tienen que dar para que nosotros aprendamos a utilizar el texto bíblico, a analizarlo, estudiarlo, de manera tal que podamos sacar del texto bíblico grandes enseñanzas. Y bueno, vamos a empezar analizando tres aspectos que le vamos a llamar tres pasos importantes de la crítica literaria para abordar el texto bíblico, pues un texto bíblico el texto que escojamos, que elegimos, pues hay que saberlo estudiar desde el enfoque literario. Y vamos a ver cómo se hace esto en cuanto al enfoque literario. Tengo aquí precisamente un documento Word donde he puesto el texto bíblico que he escogido para compartirlo y estudiarlo en este momento, en esta materia. He escogido para estudiarlo aquí con ustedes durante toda la materia. Estaremos estudiando este pasaje bíblico que es el Salmo primero. Y en este Salmo primero, pues lo tengo aquí en una tabla Word, digo una tabla Excel, pero grabada en una tabla Word, en un documento Word, perdón. Y lo tengo escrito desde acá, desde abajo, de abajo hacia arriba, como en 6 escalones, una parte del Salmo primero y luego la segunda parte del Salmo primero, la parte final, en 6 escalones, pero hacia abajo. Y se va del 1 al 6 y se regresa del 6 al 1. Estas numeraciones no son los versículos, simplemente son escalones que vamos a explicar que tiene este salmo. Antes de empezar a analizar este salmo, yo quiero decirles que un aspecto muy importante que nosotros vamos a tener que capacitarnos, desarrollarnos, orientarnos, leer, investigar. Yo les voy a tener que recomendar algunos libros que van a ser muy básicos para que ustedes puedan agudizar sus capacidades de análisis en cuanto a cuestiones literarias del texto bíblico y poder hacer exégesis bíblica desde la crítica literaria que se le puede hacer a un texto de la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es que desde que nosotros estudiamos para el ministerio ordenado, cuando éramos aspirantes, nos hablaron de figuras literarias y nos dieron algunas muy conocidas, las más sencillas. Hay algunas muy importantes, sobre todo hay algunos libros de la Biblia que abundan se especializa, abundan ciertas figuras literarias que son desconocidas para nosotros. No lo vamos a ver todo porque realmente son cientos de figuras literarias, pero algunas de las más importantes que sería muy bueno conocer, las anoté aquí, miren. Una de las más usuales, sobre todo aquí en el libro de los Salmos, y que ustedes también van a aplicar lo que yo esté aquí analizando en el Salmo primero, ustedes lo aplicarán en el Salmo 133. Y pues yo por lo menos creo yo recomendarles que en un libro que les voy a proporcionar van a encontrar y les voy a invitar para que se documenten bien y conozcan bien estas cuatro figuras literarias que yo le llamaría figuras literarias que abarcan varios versículos, son figuras literarias de conjunto, abarcan varios versículos de la Biblia, sistematizan
esos versículos de la Biblia y le dan un sentido extraordinario porque entre todos los versículos realmente están sistematizados bajo estas figuras literarias. Una de ellas se llama Anábasis, aparece en la página 159 de un libro que yo les voy a proporcionar, que es el libro que se llama, eh, déjenme ver dónde lo guardé, por aquí está, tengo que ponerlo por aquí, entonces se llama Figuras de Dicción, ahorita lo vamos a abrir, aquí lo tenemos. Este libro de figuras de dicción que tengo aquí en mis manos tiene esta portada, se llama Diccionario de Figuras de Dicción y, y este diccionario pues nos va a servir muchísimo en esta materia, va a ser una materia básica por lo menos en las 2 primeras unidades y vamos a tener que conocerlo y estudiarlo a fondo, sobre todo porque en este diccionario se encuentran precisamente esos cientos de figuras literarias que yo les decía que se encuentran, que se explican y que los utiliza la Biblia. Entonces vamos a tratar de utilizarlo, de conocerlo y con la ayuda de Dios nos va a servir de mucho. En ese libro van a encontrar ustedes estas figuras literarias, anábasis, catábasis, climas o gradación y quiasmo, que son figuras literarias que abarcan varios versículos. Y también vamos a ver figuras literarias que abarcan frases, oraciones que son más cortas, como el símil, como la metáfora, como el paralelismo, que hay paralelismos sinónimos, antitéticos y sintéticos, y sinécdoque, y por ahí podríamos utilizar también la metonimia. Todo eso lo vamos a encontrar en este diccionario que se llama de figuras de dicción, que se utilizan en la Biblia. Es un libro excelente, lo más profesional que he encontrado, que nos va a brindar una excelente explicación y nos va a servir de herramienta para poder hacer ese análisis que queremos hacer a la Biblia, ese análisis literario, como lo pretendemos en esta materia de exégesis bíblica, que es la segunda parte, dándole continuación a la primera parte que ustedes debieron haber estudiado. Y bueno, en esta segunda parte vamos a encontrar que muchas de estas figuras literarias es necesario que nosotros las encontremos siempre en el texto bíblico que vamos a escoger o que elegimos para estudiar, para investigar, para desarrollar un sermón, para desarrollar un escrito, para desarrollar un artículo, incluso para desarrollar un libro o fortalecer, apoyar en algún capítulo de algún libro, pues a veces se requiere ir al análisis de un texto bíblico de manera exhaustiva y estas serán herramientas que nos van a ayudar, aparte de lo que ya vimos en en el primer curso de exégesis bíblica, y en este segundo curso lo complementamos con este análisis literario. Entonces vamos a examinar y vamos por lo pronto a estudiar el Salmo primero. Este es el que vamos a estudiar, el Salmo primero. Así pues, hermanos, pues vamos a empezar abordando ya nuestro texto bíblico. Y de hecho quiero volverles a mostrar la portada de este libro y decirles que ya dentro de la plataforma virtual ya he colocado el link donde pueden descargar este libro de ahí del internet. Entonces ustedes pueden hacer ese trabajo de descargarlo y lo van a tener a la mano porque este será herramienta básica para la unidad 1 y también para la unidad 2, pues este libro es fundamental para el análisis literario que tenemos que hacer del texto bíblico. Bueno, una vez que he explicado todo esto, ustedes van a ver aquí, por ejemplo, en este caso, no en todos los términos que aparecen aquí en cuanto a las figuras literarias, van a ver, por ejemplo, que la anábasis, estoy explicando aquí, que está en la página 359, la catábasis está en la página 362, el clímax o gradación está en la página 227, no puse el número de página del quiasmo, pero puse también del símil, que es la página 623,
ya no puse el número de páginas de la metáfora y también el paralelismo, no puse el número de páginas y la sinécdoque. Y cuando ustedes bajen el libro, al abrirlo en el PDF, porque va a estar en PDF, pues hay una parte que les va a decir que dónde pueden buscar palabras y ahí estoy señalando una especie como de lupa que dice buscar texto y cuando uno le da aquí, pues uno se abre acá esta parte de acá donde está el texto. Ahí tengo yo anotada una palabra que se llama paralelismo y entonces yo le voy a poner buscar, buscar. Entonces ya me encontró aquí paralelismo, ¿dónde está? Pero ese no es todavía la parte que yo necesito buscar para investigar sobre esa figura literaria. Ustedes van a tener que leer esas figuras literarias y poder analizar el texto bíblico y tratar de ver con qué figura literaria se relaciona ese texto bíblico. ¿Qué fue lo que hice yo? Bajé este libro, revisé el Salmo primero, lo leí y luego traté de investigar de alguna manera con qué figura literaria se podría relacionar. Yo estoy tratando de ayudarles dándole ya algunas pistas de algunas de las figuras literarias más conocidas, por eso les hice esta lista que está aquí y entonces estas figuras literarias de conjunto son importantísimas porque esta figura literaria nos abarca de manera completa y total a veces muchos o varios versículos. Anábasis, catábasis, clímax o gradación y quiasmo. Una vez que nosotros hemos bajado el libro, entonces le damos a esta lupa y empezamos a buscar estos términos para leerlos, estas figuras literarias para leerlas. Cuando encontramos la figura literaria, la tenemos que encontrar de esta manera. Le voy a seguir dando hasta que aparezca la figura literaria como encabezado. Cuando no es, aquí está, miren, aquí está como encabezado, aquí está. Entonces, aquí en esta parte quiere decir que aquí sí me va a enseñar sobre, o me va a hablar sobre el paralelismo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué página me dio? Aquí está, página 292. Esa fue la página que me dio y compruebo que sí concuerda el paginado que está arriba con las páginas del libro. Entonces tengo toda la confianza de que yo puedo ponerle acá como información para ustedes, para que ustedes vayan y lean sobre esa parte y se documenten y cuando tengan el texto bíblico que van a analizar, puedan conocer ya estas figuras literarias que son las más usuales. Y vamos a remitirnos a estas. Con estas vamos a trabajar y, perdón, vamos a utilizar y con estas figuras literarias vamos a encontrar muchas cosas excelentes, aunque por allí haya otras figuras literarias que a lo mejor no las vamos a observar, a descubrir, porque a lo mejor no las conocemos, no vamos a abundar tanto, pero con estas va a ser más que suficiente para encontrar una gran riqueza de enseñanza en el texto bíblico. Bueno, ya encontré aquí paralelismo, faltaría ver este quiasmo en dónde está, entonces yo borro aquí y para encontrarlo le pongo quiasmo y, y le doy enter para que me lo busque. Me aparece aquí, pero todavía no es lo que yo busco porque debe estar acá en el encabezado y allí es donde sí me va a explicar todo lo que necesito de conocer sobre el quiasmo. Le vamos a dar hasta buscarlo y parece ser que eh, aquí llegó al paralelismo y no me dio el quiasmo, entonces le vamos a dar para atrás, quizás no se lo haya brincado en la búsqueda porque estábamos, a ver, no encuentra más de, se le menciona porque, porque está relacionado, se le menciona y no está como título especial, se le menciona porque está relacionado con otras figuras literarias. Ya lo explicaremos entonces. Entonces, quiasmo lo omitimos en ponerle página. Metáfora podemos buscarla. Esta es muy usual, muy conocida, no creo que sea problema.
y que ustedes también la dominen, pero no está de más que encontremos en qué página está y que tengan aquí una explicación más amplia y más clara para que a la hora que ustedes revisen el texto bíblico que ustedes van a investigar, que será el Salmo 133, ustedes ya tengan aquí identificado en dónde consultar para asegurarse. Aquí está. Figuras que afectan la aplicación de las palabras. Y aquí está. Las tres figuras de especial importancia dentro de esta clase deberían estudiarse juntas. Y aquí menciona el símil, la metáfora y también menciona la hipocatástasis. Entonces, esta hipocatástasis es desconocida para nosotros, pero son figuras de comparación, por eso están aquí mismo dialogadas pero pues conviene leer muy bien esta información. Aquí enseguida está el símil, entonces en la 621 está lo de la metáfora, o acá enseguida después del símil nos irán a decir lo de la metáfora y tenemos que entender la diferencia entre una metáfora y un símil. Entonces, voy a ver si existe, eh, ahí está la metáfora, miren, aquí está como título y es la página 128, por lo cual lo vamos a anotar acá para que podamos tenerla a la mano, 628. Ustedes la van a tener a la mano también porque yo les voy a compartir este documento. Y vamos a ver por último si encontramos la figura literaria sinécdoque y enseguida vamos a entrar en el análisis literario de nuestro texto bíblico, el Salmo primero, que me parece que nos va a dejar una excelente enseñanza y un buen ejemplo de cómo aplicar eh, la exégesis desde el enfoque literario, a la crítica literaria, que es muy importante a la hora de hacer exégesis, es uno de los métodos críticos muy importantes para llevar a cabo nuestro trabajo. Y entonces, bueno, aquí toda esta parte menciona aspectos de la sinécdoque y entonces habría que buscar desde dónde empieza y aquí me estoy tardando un poquito, pero todo esto habla de la sinécdoque, todo, mire, todo está bastante amplio, es un comparativo muy importante este, y que es muy usual también, bueno, yo creo que lo voy a dejar pendiente y ya lo buscaremos más adelante. También cuando le batallemos así, lo que podemos hacer es irnos hasta el final. En el final el índice está hasta el final, desafortunadamente no está al principio y nos lleva prácticamente hasta el final. Entonces en el final nos va a decir en dónde está. Miren, está en la página 533, aquí está. Entonces vámonos a la página 533 y verificamos sobre la sinécdoque. Ahí está la sinécdoque. Ya lo tenemos y aquí nos lo va a explicar ampliamente, quizás en varias páginas. Y lo vamos a anotar acá para que ustedes lo tengan también a la mano. Página 533. 533. ¿Qué hicimos? Yo lo que hice fue una investigación de estas figuras literarias que la mayoría de los biblistas dicen que estas son las figuras literarias más usuales. Entonces ya los tenemos aquí. Nos faltó el quiasmo porque realmente no aparece de manera específica estudiado, sino que se revuelve con otras. Incluso el quiasmo es parte de la anábasis y la catábasis, o es una forma de quiasmo, la anábasis y la catábasis cuando van juntas. ¿Qué encontramos aquí en el Salmo primero? Yo lo puse en esta tabla porque me di cuenta en mi análisis que el Salmo primero concordaba con una anábasis, que es una figura literaria que nos presenta, el texto bíblico nos lo presenta en una serie de ideas, en varios versículos que van de abajo hacia arriba, llegando a un clímax muy alto. Llegan a un clímax, a un sentido de las palabras, a un significado de lo que se está, el discurso que se está compartiendo, que se está elaborando, llegan a un significado cada vez
de manera gradual, aumentando, aumentando, hacia arriba, puede ser en tono positivo o negativo, y llega a una parte, a un clímax, donde adquiere el mayor de los significados, el más alto. Luego, cuando nos lo presenta en tono positivo, pues prácticamente lo podemos ver hacia arriba. Y luego, a veces, esa misma figura literaria que se llama anábasis va acompañada de otra figura literaria que se llama catábasis. En la figura literaria catábasis, bueno, pues allí también es lo mismo que la anábasis, pero es en el sentido inverso. Empieza desde la parte más fuerte, el significado más alto, más profundo, a bajar hacia abajo, a descender y llegar hasta tocar fondo. Entonces, por aquí, por ejemplo, en la anábasis, vean las ideas cómo van subiendo gradualmente hasta llegar a un clímax muy alto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este es bienaventurado, es feliz, es dichoso. Pero también porque no estuvo en camino de pecadores. Sube de tono. Acá es escuchar el consejo. Acá es ya practicar la conducta, el camino de estas personas. Y luego en un tercer escalón dice, ni en silla de escarnecedores. Ya es juntarse con los malos. Ya es planificar con ellos. Ya es sumar fuerzas con ellos para burlarse de los justos, de las personas buenas. Es planificar quizás hasta hacerles daño, hacer una causa común con ellos. Entonces ya es pertenecer a ese grupo de los malos. Y en un cuarto escalón, son bienaventurados los que no hacen esto, el que no sigue el consejo de los malos, el que no está en el camino de los pecadores y el que no hace causa común en la reunión de los escarnecedores, no se junta con ellos. Y luego hace un tono adversativo, pero siguiendo la escala gradual hacia arriba. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué está diciendo esta bienaventuranza? Si tú evitas esto, vas a ser feliz. Y si, además de evitar esto, estos tres escalones, practicas estos tres escalones positivos, con mayor razón, vas a llegar a un clímax de bendición que Dios te va a dar, de felicidad, de prosperidad. Y entonces, por eso presenta esta palabra adversativa, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No tiene su delicia en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores, no se sienta con los escarnecedores porque ahí no está su delicia. Su delicia está en la ley de Jehová. Vean cómo el escalón sigue hacia arriba. Por estar aquí su delicia, por apartarse de esta maldad, él se convierte en una persona que es como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¡Qué dibujo! Esta es precisamente una metáfora, ya lo veremos más adelante. Es un símil, aquí está el símil, utiliza siempre el cómo. Y entonces este es un símil que compara, hace semejante al justo con un árbol plantado lleno de vida, de hojas, de fruto, un árbol que goza de protección porque posiblemente está donde hay mucha agua, porque es un huerto, porque alguien lo cuida, porque alguien lo riega. Es un árbol bien plantado en un lugar especial, en un lugar maravilloso. Un huerto regado, pues es un lugar maravilloso, no el árbol que está allá en el monte y que cuando no llueve pues se seca y a veces se echa a perder. Entonces el justo tiene una vida abundante porque se está alimentando de la palabra de Dios y se ha apartado de estos tres escalones de maldad. Él se ha apartado de eso y él practica su referencia, su deleite, su gozo es la ley de Jehová y vive esa ley y hay una vida abundante en él. Y final de cuentas cierra el clímax de este escalón, de esta figura literaria llamada anábasis que va hacia arriba. Dice, y todo lo que hace prosperará. Es decir, él abarca todos los aspectos de su vida y declara que se convierten en prosperidad, todo lo que hace.
En cambio, el texto da un giro y de la parte de arriba, que es el justo, el malo se viene hacia abajo, en una caída precipitosa, terrible. Dice, no así los malos, o sea, todos estos 6 escalones, los malos no lo van a disfrutar, no así, no es así para ellos. Ellos, en lugar de ser un árbol plantado, son como el tamo que arrebata el viento. Vean aquí esta afirmación del lado de la anábasis, la parte positiva, y vean la parte del malo, es un tamo que arrebata el viento, una hojarasca seca, que no tiene vida, que no tiene destino, que es llevada de aquí para allá y de allá para acá, y cuando es tomada por los agricultores hasta es quemada, echada en el fuego. Y luego dice que aparte que es como el tamo que arrebata el viento, entonces va directamente, aquí también hay un símil, un comparativo que se llama símil con la palabra como, con el adverbio como, mientras que el justo es como árbol plantado junto a corriente de aguas, tiene fruto, tiene hojas, tiene vida abundante. El impío, el malo, pues es como el tamo que arrebata el viento. Son dos comparativos contrastantes, totalmente diferentes y contrarios. Y luego entonces, de manera directa, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Es decir, cuando venga el juicio de Dios, los va a tumbar y no se van a levantar. Van a caer y no se van a levantar. En cambio, el árbol que tiene vida, pueden caer ciertas hojas, pero ese árbol vuelve a reproducir esas hojas porque está lleno de vida. Se vuelve a levantar. Puede dar fruto y se corta ese fruto, no hay problema, vuelve a dar fruto porque está en una fructificación constante. Seguimos con la parte del malo, aquí en los escalones que van hacia abajo, y dice, ni los pecadores en la congregación de los justos no se levantan en el juicio, ni tampoco van a aparecer en la congregación de los justos. Se puede pensar cuando Dios nos llame a cuentas, en el juicio final o cuando aquí mismo en nuestra vida terrenal, Dios nos llame a cuentas y aparte a los malos y a los buenos para brindar recompensa o castigo, pues Dios no se va a equivocar. Los malos no van a estar con los justos y no van a recibir recompensa. Así es que los pecadores no se van a juntar con los justos, así como los justos no se sientan en la silla de los escarnecedores. Tampoco los impíos se van a juntar con los justos en la congregación para que como que Dios se vaya a equivocar y los vaya a recompensar. Porque ellos no van a poder practicar nuestra vida, el estilo de vida con el cual le servimos a Dios. Y luego uno de los escalones ya para llegar prácticamente y tocar fondo dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios no se va a equivocar en dónde nos va a acomodar a cada quien y qué recompensa nos espera. Y cierra con la recompensa que le espera al malo, o con el castigo, la consecuencia, mas la senda de los malos perecerá. Qué terrible. Acá el justo termina y todo lo que hace prosperará, pero el malo dice, mas la senda de los malos perecerá. El justo tendrá felicidad y alegría, pero los malos terminan en destrucción, en muerte. Qué interesante cómo nos muestra con un análisis literario, un estudio literario del texto bíblico, aplicando algunas de las figuras literarias. No las vamos a conocer todas, repito, son cientos de figuras literarias. Así que sería muy complicado dominarlas todas, pero algunas de estas que son las más usuales, sobre todo en el libro de los Salmos y en la literatura sapiencial, que es la literatura de los sabios, de los poetas, y los salmos son himnos, son poesía, son literatura sapiencial, están escritas por los sabios. Entonces, conociendo estas figuras literarias para aplicarla a estudios de los salmos, nos va a dar mucha información, nos va a ayudar a descubrir muchos aspectos muy importantes. Como ustedes pueden ver, esto ya de entrada ya me dio un sermón, esta tablita me dio un sermón. Yo puedo predicar del contraste entre el justo y el malo, que cómo está el contraste. Y puedo hablar de la felicidad que está prometida para uno
pero puedo hablar de el dolor y el fracaso para el otro. Puedo hablar de la capacidad que tiene el justo para apartarse de lo malo y puedo explicar cómo el malo no se puede apartar de su maldad y, y Dios mismo no le permite que quiera él recibir la recompensa que le pertenece al justo. Al impío le tocará la recompensa o el castigo que él le corresponde. El centro de todo es que el justo estudia y medita y vive la palabra de Dios. El centro de todo, de la parte del impío, es que él odia la palabra de Dios porque sabe que la palabra de Dios en la condición en que él vive es juicio para él, es condenación. Por eso la odia, se enoja cuando se le habla de la escritura, se molesta, ¿verdad? Y acá tenemos hasta llegar al clímax donde de manera muy extraordinaria termina diciendo en nuestro texto bíblico: y todo lo que hace el justo prosperará, pero no así con los malos. Más bien los malos, la senda de los malos perecerá. Qué importante todo esto, queridos hermanos. ¿Qué fue lo que hice? Tengo un libro, fui al libro, traté de ver, conozco ya mi experiencia y se las estoy compartiendo para que ustedes no le batallen, no tendrían que leer todo el libro. Fui a buscar estas figuras literarias que yo sé que son las más usuales en el libro de los Salmos y en muchos de los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. En cualquier parte de la Biblia son muy usuales esos, igual estos que están aquí. Ya ahorita enseguida vamos a poder ver algo de esto. Aquí, como ustedes pueden ver, estoy aplicando un primer paso que son las figuras literarias y ya con este primer paso descubrí como inicio de estas figuras literarias, ya descubrí la anábasis, la catábasis, pero yo les estaba mencionando que aquí yo conozco los símiles porque ya leí el libro, ya leí la parte donde explica sobre esta figura literaria y cuando hay un símil hay la comparación de una persona con ciertos objetos, donde características del objeto se aplican a la persona. Y en este caso los símiles siempre utilizan el como. Será como árbol plantado. El justo es como árbol plantado. Pero el malo es como el tamo que arrebata el viento. Eso es el malo. Entonces aquí hay un símil y quiere decir que este símil que está aquí ya me dice que hay dos versículos que hablan de que donde ahí también existe dentro de la catábasis y dentro de la anábasis, que son figuras literarias de conjunto que abarcan varios versículos, sin embargo dentro de ella aparecen otras figuras literarias, como en este caso aparece el símil. Este es el símil y aquí silla de escarnecedores. Vean que no tiene, también es un comparativo de los malos, que cuando se reúnen los malos, pues le llama silla de escarnecedores, se reúnen, se burlan, planifican, hacen daño, pero la frase silla de escarnecedores se refiere a toda esa maldad, a esa burla, a esa reunión donde se burlan. Entonces, esta es una metáfora. Si fuera un símil, estuviera ahí la palabra como. Al comparar apareciera este adverbio que significa o que se utiliza con el como, esto como lo otro, ¿no? Pero aquí no, aquí es de manera directa. Entonces cuando es de manera directa el comparativo, aquí se compara, los malos se reúnen en silla de escarnecedores, el justo no, el justo ni en silla de escarnecedores se sienta. Entonces, pero esa silla de escarnecedores es la reunión de la gente mala que planifica, que se burla, que hace daño, que ofende al que pasa, llama a pleito, planea cómo robar, cómo matar, en fin, tantas cosas. Es una metáfora, así que descubro esta metáfora que me sirve para entender un comparativo de a qué se reúnen los malos, para qué hacen reuniones. Usted ve reuniones de borrachos, se ríen, se burlan, dicen majaderías, cuentan obscenidades, hacen un montón de cosas que no llevan a nada bueno. Entonces, a esa silla de escarnecedores es un comparativo
la frase silla de escarnecedores, silla es comparativo a esa reunión, a esas fiestas de reunión de gente impía que termina siempre en lo malo. Y así podemos buscar, si tuviésemos la palabra camino, también es una metáfora para hablar de la conducta, la forma en que escogemos nuestros valores, nuestra conducta, nuestras actitudes, si es como un camino que nos lleva por camino bueno, justo, o nos lleva por una conducta mala. Entonces también es una metáfora, camino. Andar, que es otra manera de hablar, andar en el consejo es una metáfora. ¿eh? Aquí también está la palabra senda. Vean que en estos términos no aparece el término cómo, simplemente se hace el comparativo de manera directa. Entonces hay metáforas, hay símil y hay una anábasis y una catábasis que me van a ayudar a mí para hacer una interpretación, un análisis de esta parte y comprender más este texto. ¿A qué conclusiones puedo llegar ya con lo que yo voy analizando? ¿Qué más puedo analizar? Hay un segundo paso, ¿verdad? Que aquí tengo el resultado que hice aquí de este análisis. Pongo el resultado aquí, dice Anábasis, el Salmo me presenta al justo en una vida ascendente de bendición en bendición de por lo menos 6 escalones. El justo va de bendición en bendición. Vamos a agregarle aquí como es. De por lo menos 6 escalones. Hasta llegar a un clímax de bendición con la frase final y todo lo que hace prosperará. Miren, qué bonita conclusión. Después de haberlo comparado con un árbol lleno de vida, de fruto, de follaje abundante, rodeado de agua y prácticamente cuidado en un huerto especial. Luego, con la catábasis, me da otra enseñanza. Con esta figura literaria, el salmista nos muestra que los malos terminarán muy mal. ¿Por qué? Porque perecerán. Además de que sus vidas estarán llenas de esterilidad en este tiempo presente. Son como el tamo que arrebata el viento. El final será la muerte, perecer de una manera desastrosa, trágica, horrible, en lo malo, sin ninguna esperanza, pero también su vida terrenal será como tamo que arrebata el viento. A veces estarán en una parte con unas ideas, con unas ideologías, con una conducta, pensando de una manera, pensando de otra, y todo les va a llevar al fracaso. Son faltos de vida abundante porque el contraste del justo es la vida abundante, árbol lleno de vida, de fruto. Son faltos de vida abundante, de fruto, de un buen destino. Les falta caminar, van camino rumbo a la muerte, al fracaso, a la desdicha y a quedar absolutamente en la nada, porque cuando mueren, mueren sin Dios y sin esperanza, sino con un terrible miedo de qué sucederá una vez que mueran allí en el más allá. Y luego, como encontré el símil me dice que del justo se dice, con este símil, que fíjese cómo lo compara, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¡Qué hermosura! Porque es vida abundante, follaje, fruto y permanente, porque no deja de estar alimentándose de lo que necesita para tener esa vida abundante, que es la palabra de Dios, que es el contacto con Dios y que es el contacto con el Espíritu Santo, porque al final de cuentas Cristo dijo que su palabra es espíritu y es vida. Todo este comparativo del justo, este símil, es una afirmación literaria muy especial para explicar en palabras poéticas, comparativas, la gran bendición que va a recibir el justo para fundamentarla, la dicha y la fructificación que le espera al justo, al que se deleita en la ley de Jehová. En cambio del malo, el símil dice que son como el tamo. O sea, vean la diferencia de este comparativo con el otro, del justo con el malo, como el tamo que arrebata el viento. Van a ser arrebatados, van a ser llevados de un lado para otro, no tienen destino, no tienen un lugar seguro, no hay fruto, no hay buenos resultados en su vida, no van a fructificar. El árbol
pueden tumbarlo y con la semilla vuelve a resucitar. Y eso va a pasar con nuestra vida, los que le servimos al Señor. Así que el justo se quedará sin fruto, sin un buen destino, no hay felicidad, no hay verdadera vida, más bien hay muerte, hay derrota, hay fracaso. Eso me dice el símil, este análisis literario con esta figura muy importante, una figura literaria o figuras de dicción, que es la otra palabra también correcta. La metáfora que se utiliza para los verbos y sustantivos que son andar, camino, silla, ya le dimos una explicación, son metáforas que comparan de manera directa al consejo de los malos y a su conducta como la propuesta que le hacen al justo de andar y practicar sus maldades, de vivir en sus caminos, de vivir esas conductas. O cuando dice de la silla de los escarnecedores, lo compara a que el malo quiere que nos reunamos con él en sus charlas, prácticas, burlas contra los buenos, con prácticas de lujuria, charlas de obscenidades, pura maldad. Entonces, no, tenemos que eliminar, juntarnos con ellos precisamente porque no nos va a llevar a nada bueno. Bueno, ese es el paso 1 del análisis literario y aquí vamos a poner el paso 2. Aquí es analizar de esta manera ya los géneros literarios. Vamos a analizar los géneros literarios y yo le doy un menú aquí de 6 géneros literarios utilizados normalmente en el Nuevo Testamento. Y como van a hacer estudios del Nuevo Testamento porque van a examinar ustedes, así como yo hice este trabajo, ustedes se lo aplicarán al Salmo 133, entonces ustedes miren, deben de saber que en el Antiguo Testamento están los pasajes proféticos, están los pasajes que tienen género literario litúrgico porque hablan de alguna liturgia, legislativo porque hablan de leyes, ordenanzas, mandamientos, sapiencial como el caso de los salmos, que prácticamente pues todos los salmos son sapienciales, y está también el género literario narrativo que narra historia de héroes, cuando te narra de Elías, cuando te narra de Eliseo, cuando te narra de Moisés, todas esas partes históricas narrativas, pues es la parte precisamente del género literario narrativo, que puede tener una forma literaria como historia de héroes, historia antigua, historia de la salvación. Por ejemplo, cuando te narra el cruce del Mar Rojo, pues es una historia de la salvación, al mismo tiempo que es una historia de un héroe llamado Moisés, pero también te lo presenta como un acto salvífico que Dios hizo en favor de su pueblo. Entonces, por eso se llama historia de la salvación. ¿Ya? Es una forma literaria, pero aquí estos que están aquí son géneros literarios, estos son géneros literarios, estos géneros literarios, de ellos salen formas literarias. En el paso 2 buscamos el género literario. Por ejemplo, en la literatura sapiencial, que es el género literario, hay varios géneros literarios, hay varias formas literarias, los proverbios, las sentencias, los refranes, la poesía, todos esos son, y aquí también entrarían los himnos, que son los salmos. Entonces la himnología también entran aquí como parte de la literatura sapiencial, el género sapiencial, las formas literarias pues son proverbios, sentencias, todos son parte del género sapiencial. Entonces, como ven ustedes, ¿qué es lo que descubrí yo acá? ¿En qué pasaje estudié yo? ¿Qué género? Estudié el género sapiencial. Aquí está. Ese fue el género que yo estudié en el libro de los Salmos. Trabajé con un género sapiencial. Es un libro, un texto bíblico escrito por los sabios de Israel, pero muchos de ellos poetas, escritores de himnos, poesías, sentencias, refranes, en fin, de esa manera ellos alababan a Dios, se inspiraban para hablar de Dios. Y finalmente, como ya descubrimos que es un género sapiencial, y en este caso fue lo que descubrí de manera particular para este salmo que yo analicé, el Salmo primero, entonces pongo aquí ese dato. En cuanto a género, el pasaje que estudié es sapiencial. Y en cuanto a forma literaria, porque dentro del género sapiencial hay varias formas literarias de ese género, ya lo decía, himnos, proverbios, sentencias, refranes, poesías, y eso, pues les voy a proporcionar por allí
un libro en la plataforma hoy en la noche que les explique estos géneros literarios y estas formas literarias referentes a cada género. Entonces ustedes van a hacer este trabajo, pero con el Salmo 133. Y finalmente, para terminar, escribí esta conclusión que dice de la manera siguiente: conclusión de esta primera investigación. Escribí solamente 5 renglones, pero como ya tengo varias ideas también desparramadas en todo lo que vine investigando, aquí cierro con estas breves palabras. Y se los leo, dice así: a través de este salmo, que es un himno y alabanza para Dios, Israel declaraba su fe firme en que Dios recompensa a los justos y castiga a los malos. Es una declaración de fe que promueve a los hijos de Dios, a los justos, en vivir en justicia, vivir en santidad y apartado del mal. Los motiva para eso. Y apartado de los malos también, obedeciendo la palabra de Dios, porque se tiene la seguridad de que Dios recompensa todo, porque lo ve todo. Al bueno le irá bien y al malo le irá mal. Como el justo tiene esta fe, siempre está motivado a vivir una vida apartada del pecado y en servicio y entrega total a Dios. El impío no tiene esta fe, por lo tanto, no tiene motivación para apartarse del pecado, para apartarse de la maldad, y se va por esa senda que al final de cuentas este salmo dice que la senda de los malos perecerá. Qué tristeza que no reciban esta sabiduría, esta enseñanza que la palabra de Dios tiene, que no la reciban en su corazón. Hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes este análisis de la crítica literaria. Son los primeros 3 pasos. Nos van a faltar 4 más y no nos vamos a complicar la vida. Va a ser rápido y va a ser fácil. Este trabajo que yo les acabo de presentar, ustedes se lo van a aplicar así igual al Salmo 133. Abren un documento Word y lo van a ir investigando. Tienen esta guía de estas figuras literarias y estas figuras literarias vayan y léanlas primero, analícenlas, conózcanlas, abran su texto bíblico y con su texto bíblico abierto y con las figuras literarias que ustedes ya analizaron, traten de ver, pónganle un breve resumen y traten de ver con qué figura literaria se identifica el Salmo 133 y van a encontrar cosas muy interesantes que les va a servir de bendición. Se va a convertir en un excelente sermón que estoy seguro que pronto lo van a predicar. Un abrazo, bendiciones y es un placer recibirles en esta